invadías pueblos para aprovechar sus riquezas y para enriquecerte. Pero como vamos, ya no va a haber necesidad de ni siquiera una bala, ¿no? Simplemente tienes captiva la mente de la gente que te financia para acá, te financia para acá, ve los comerciales para acá, de todo eso y se acabó. Roberto, esto tiene una explicación. Justo después de publicar 3 cosas: el gran reseteo como plan del Foro Económico Mundial. Puedes tener grandes masas de la población fuera del sistema si no lo tenés reprimido. Estado policial, de desinformación y de miedo, cuando se habla de bancos, incluso detrás de los bancos de JP Morgan Chase. No. Justo después de publicar estas 3 cosas y los enfoques diferentes a otros medios, YouTube censura el canal de Detrás de la Razón. Todos estos datos son muy importantes porque nos convierten más peligrosos para YouTube y Google, debido a que las grandes cadenas de información obedecen a intereses comerciales o gubernamentales, hacen propaganda a favor o en contra, tienen líneas editoriales y nosotros no. Somos totalmente independientes, lo que seguramente aterra a los que no quieren que se cuestione. No lo hemos hecho solos. Lo han hecho analistas de una gran talla y una capacidad intelectual infinita. Seguimos de pie. Y el pueblo consciente y unido jamás lo callarán. Roberto, esto tiene una explicación muy práctica, pero quiero, antes de entrar en ese tema que lo voy a explicar, quiero decir algo para Francisco, que resulta monstruoso lo que ha pasado con el sionismo, que es el cerebro diabólico que hay detrás de la humanidad en este momento. Ellos fueron capaces, Roberto, de contratar a cerca de 70 historiadores para que tergiversaran toda la historia antigua. Y por eso que tú agarras 100 libros de historia antigua y ninguno coincide con el otro, ni en fecha, ni en nada. Es para ocultar, para destruir toda evidencia de que el Estado fascista infanticida es una invención que no tiene absolutamente nada que ver ni con la historia ni con el judaísmo. Bueno, pero voy a entrar en otro tema, que es la pregunta que a ti te... No, esto es increíble porque esto, lo que estás diciendo, pues explica las bases de la ideología, ¿no? Explica las bases. Mira, fíjate que, Francisco, Roberto, el planeta redondo no tiene gente que pueda salir a otros lados, tiene que estar aquí adentro. La cantidad de tierra es muy inferior a la cantidad de mar, por lo tanto los recursos para mantener a la humanidad son tremendamente limitados. Ya Tesla está haciendo viajes espaciales, ¿eh? Sí, pero de aquí a que la humanidad colonice Marte y logre instalarse allá será sin 10.000, 5.000, pero no 10.000 o 12.000 millones de habitantes. Entonces ocurre que nuestro planeta tiene capacidades limitadas para absorber a la población. Por lo tanto, tal como lo dijera el padre del capitalismo, Adam Smith, decía, llegará un momento en que el Estado tendrá que organizar la sociedad de manera que se produzca para el consumo planificado y no para el cambio, no producir para vender y ganar plata que al final no te la llevas a la tumba. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿A qué es lo que se va a llegar? Y se está llegando. Es a que las sociedades, en el proceso de divergente entre las fuerzas productivas, las relaciones de producción, está llevando a la destrucción del sistema capitalista, del sistema de dominio y del sistema global de dominio sionista. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Toman el cerebro de las personas, toman la mente de las personas y toda la energía que esta gente tiene y la rebeldía ante la sociedad que los oprime, que no todos tienen la conciencia acerca de cómo se le oprime la sociedad, cómo la sociedad lo limita en su desarrollo, cómo la sociedad lo destina a la pobreza eterna. Él no lo sabe, lo siente y actúa instintivamente. En eso, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, reprimen a los intelectuales, asesinan a la gente izquierda, encarcelan intelectuales, hacen de todo. Pero además, esa energía que hay, la desvían. ¿A dónde la desvían? A lo que muy, muy bien explicó Francisco José.
Destruir la familia significa destruir el núcleo básico de la sociedad. La energía de los jóvenes no la determines a luchar. Fíjate, Roberto, Francisco, que hasta el año 1960, que termina la Segunda Guerra Mundial, que fue financiada por los pueblos del tercer mundo, quedaron empobrecidos de manera tal que antiguamente era muy difícil encontrar un joven que no tuviera un color político, que no militara, que no tuviera un concepto de la sociedad y que luchara por cambiar la sociedad. En los años 60, cuando esto ya era explosivo, ¿qué hace Estados Unidos, apoyado por los sionistas? Roberto, mataron a más de 400.000 intelectuales de izquierda en América Latina. Hay miles, cientos de miles de detenidos desaparecidos. O sea, fueron capaces de concebir la idea de asesinar a todos los intelectuales, a la gente pensante de todo un continente para mantener el dominio. Y detrás de eso, recordemos cómo distorsionar la mente en esa época, que no era la misma de ahora, que no tenía los mismos elementos técnicos de ahora, creando falsos ídolos. Fíjate que un gran ídolo de esa época, ¿quién era? James Dean, en su película Rebelde sin causa. ¿Qué era eso? Era un delincuente, un ladrón de auto, y era el ídolo de los jóvenes. O sea, era terrible. Y después también en películas que eran destinadas a distorsionar a la juventud. Y ya veías tú cómo imitaban a James Dean en América Latina. Era espantoso. Y veías, por ejemplo, la película Amor sin barrera, donde toda la lucha era contra los padres, porque los padres eran todos tontos, los padres no sabían nada, los padres estaban equivocados, y ellos tenían que dedicarse al sexo desde la mañana a la noche y no podían ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada, porque tenían que dedicarse al sexo, a la marihuana y las drogas. Esa era la forma del imperialismo, con el sionismo inserto en él, de distorsionar la mente de los jóvenes, y casi lo logran. ¿Con qué fin, Nicola? Porque si la energía de los jóvenes era destinada a luchar contra las injusticias de la sociedad, el imperialismo en América Latina y el tercer mundo estaba acabado. Pero si los tenías todo el día pensando en cosas absolutamente futiles, vanas, sin sentido, desorgánicas, no son peligros, son una masa de consumidores que tienen allí, pero que no son capaces de crear nada porque su intelecto está anulado. Hoy en día eso ya no lo pueden hacer, pero ¿cómo lo intentan hacer? Nunca, perdón, esto es un chiste, pero que va con mucha jiribilla. ¿Nunca le robaste el coche a tu papá y te echaste unas carreritas con tus amigos? No, mira, afortunadamente no. Ni nunca consumí drogas, ni nunca caí en eso. Yo desde los 15 años que milito y apoyo a la causa palestina y apoyo a la causa de los pueblos del tercer mundo, y no tuve tiempo ni me dediqué a ese tipo de cosas, Roberto. Pero no obstante eso, yo entiendo que el joven quiere ser joven, vivir como joven y hacer todo lo que tiene que hacer todo tipo de persona. Pero el día, Roberto, tiene 24 horas. Y tienes tiempo para una cosa y tienes tiempo para otra. Tienes tiempo para ser joven y tienes tiempo para ayudar a construir una sociedad distinta y tienes tiempo para formarte a ti mismo. Lo que quiere el sionismo y lo que quiere el imperialismo es que ese joven tenga 8 horas para dormir y el resto para distorsionarle la mente y tenerlo absolutamente pensando en cuestiones vanas que no contribuyan a la especie humana. Si es monstruoso lo que están tratando de hacer. Fíjate que en América Latina, Roberto y Francisco, se están prohibiendo en los colegios, en la enseñanza primaria y secundaria, los ramos de historia. Se prohíben ya son ramos optativos. Vale decir, si quieres lo toma, si no quieres no toma. Y el muchacho no lo toma, pues es lo más fácil para él no tomarlo. Entonces, no se enseña la antropología, no se enseña filosofía, están eliminados los ramos de sociología. Los ramos que habían en Chile de educación cívica fueron eliminados. O sea, ¿a qué estamos llegando? Imagínate tú que no puedas tener nada que tenga que ver con las ciencias sociales, solo con las ciencias puras, y eso para crear no seres pensante analítico, sino que seres pragmáticos tipo zombie, tipo robot, que ese tipo de gente no pone en peligro
ni el sistema, ni el imperialismo, ni el dinero que tienen los sionistas, a 5 familias, que son enfermos mentales. Y digo enfermos mentales porque son tarados, porque el dinero que tienen le alcanzaría para vivir 400 millones de años con el mismo nivel de vida, pero quieren más y buscan más y pueden ser capaces de pensar en destruir a la humanidad, destruir el conocimiento por tener más. Si cuando los entierren en un cajón de madera y se van a podrir como se pudren todo y se lo van a comer los gusanos, adentro de ese cajón no le van a meter $1, pero son capaces de invadir países, de asesinar jóvenes, de mandar a matar y morir jóvenes que no saben por qué matan y por qué mueren, por dinero. Todo esto es lucro. Yo recuerdo, para terminar, una película maravillosa, Francisco y Roberto, se las recomiendo, que se llama Reds, que está basada en un libro que yo leí muy bueno que se llama 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed. Bueno, John Reed fue el único norteamericano que estaba enterrado en el Kremlin. Resulta que los grandes industriales, cuando en la Primera Guerra Mundial los sionistas bregaban de acuerdo al acuerdo que habían tomado con el Reino Unido y con Francia, de que ellos se encargarían de hacer entrar a Estados Unidos en la guerra, ellos empezaron a reunir a los industriales, intelectuales, todo, y hacen una tremenda cena donde venían los discursos guerreristas, y como John Reed era un periodista famoso en esa época, un intelectual de mucho nombre, le piden que opine qué opina él sobre la guerra. John Reed se para, toma el micrófono y dice lucro, entrega el micrófono y se sienta y sigue cenando. Bueno, eso es toda la humanidad, porque los hombres han perdido la capacidad de compartir, han perdido la capacidad de sentir que el dolor, el hambre, la miseria del otro es igual a cuando tú tienes dolor, cuando tú tienes hambre. Cuando sacias el hambre del otro hombre, también quiere saciar su hambre. Cuando tú ves morir un joven en una guerra que enriquece a otros mientras los pobres mueren, porque los hijos de los ricos no van a la guerra. Ellos no tienen ese sentimiento del padre que perdió un hijo, o ese joven que sin saber por qué su cuerpo lo destrozó o él destrozó otros cuerpos. Porque se ha perdido esa capacidad, que es lo más peligroso que está ocurriendo, que es la pérdida de la humanidad, de saber expresarse en el sentimiento de los otros, de saber entender al otro, de saber entender que somos iguales en los sentimientos, en el hambre, en la biología y en la mente. Y no podemos estar pensando en que voy a hacer todo, absolutamente todo como sea, por tener más, más y más, sin saber para qué, porque al final de los tiempos, si te pones a pensar, esos Morgan, Rothschild, que eso, están todo el día encerrados en una oficina y van a la playa a tomar un poquito de aire con un celular en la mano, manejando las finanzas desde allí, y no tienen un día para ello, ni siquiera para el sexo, porque son todos gorreados, cornudos la mayoría. Entonces, porque es una verdad, si les pasa eso, yo conozco varios. Van a ir por ti, y van a venir por nosotros. Oye, Nicola, lo que dices es verdaderamente, ojalá que todos los jóvenes estuvieran conscientes de esto, y agradezco a mis padres, porque no es que no me hayan dejado, pero es que me alertaron y me pusieron la mirada hacia Saturno y hacia un telescopio en lugar de las carreras de autos. Y ya, ahí viene el plan con maña. Lo que describes es gigantesco, Nicola. Y desde la primera vez que te invité al programa, creo que hace 7 años y medio, 8 años, yo te pregunté algo que después pues ya no pude insistir en esto, pero lo que describes no solo es enfermedad, yo creo, esa es mi pregunta, no solo es sociopatía o psicopatía. Yo creo que hay en esas creencias, hay algo más atrás ideológico, en sus creencias, digamos, tontas, criminales,
está algo esotérico sin duda, porque todas estas personas que describen ustedes dos saben que se van a morir, saben que se van a morir y que no se van a llevar ni $1. ¿No estarán persiguiendo algo mucho más allá, como la energía de los humanos, como crear la imagen de un solo Dios para todos, crear cosas muy macabras que sea el fundamento de su actuar? Eso me gustaría que me lo contestaras en la próxima pregunta, y déjame ir ahora con Francisco para equilibrar las cosas. Francisco, ¿cómo podemos luchar? Y te lo pregunto. No sé, ¿me puedes dejar decir algo al hilo de lo que ha dicho Nicolás? Entonces, venga, dale. Y de lo que has dicho tú, precisamente en este primer libro de la trilogía, Los amantes del fin del mundo, el movimiento cristiano sionista, volumen 1, el siguiente se llamará Los amantes del Armagedón y la tercera parte será Los amantes del Apocalipsis. Yo voy explicando en esta primera parte, fundamentalmente, esbozo el origen de esa mentalidad, de esas ideas que de una y de otra manera apuntabais Nicola y tú. De dónde el dinero no puede ser un móvil suficiente para quien todo lo tiene. ¿Por qué la familia Rothschild, que posee aproximadamente la mitad de la riqueza del mundo, mucha de ella fiduciaria, quiere más? No tendría sentido. Es decir, hay un momento en el que ya no puedes comprar más cosas, no puedes tener nada más. Entonces tiene que haber otro móvil, tiene que haber otra motivación. Y esa motivación se encuentra en la creencia escatológica y milenarista de un pueblo que se considera superior a todos los demás y elegido, y que tiene un propósito que es de orden, unos dicen que religioso, y me llama la atención, fíjate, estamos en el año 2021. Hace 100 años estábamos justo en el momento de firmar, Chariat ha firmado el Tratado de Versalles. Y en agosto de 1914 yo identificaba perfectamente a Nicola lo que estaba diciendo, porque su posición y la mía es la que se mantuvo en el verano del año 1914 entre aquellos que se oponían al capitalismo. Nicola, deduzco por lo que dice que se siente de izquierda, yo no soy de izquierda, pero también me opongo al capitalismo desde una perspectiva distinta. Yo soy europeo, Nicola vive en Chile, tiene una perspectiva, ve el mundo desde un lugar diferente. Nicola dice 400.000 personas eliminadas en América para mantener el armazón y la estructura del imperialismo gringo en América. Y yo pienso, bueno, solamente en el año 46, en los campos de concentración de Eisenhower, 1.200.000 alemanes muertos de hambre. Entonces, desde la perspectiva del mayor conflicto de la historia que se vivió aquí, de la mayor campaña de bombardeo sistemático de un país, de los bombardeos terroristas de día y de noche, en una Europa que ya no existe, de hecho, somos la última generación de europeos programados para desaparecer, para convertirnos en un inmenso mercado en el que no existirán vínculos entre las personas que los constituyan en comunidad de ningún tipo, ni tan siquiera los que presumo, que no lo sé, que Nicola me perdone si no es así, que Nicola hablaría a lo mejor de conciencia de clase. Bueno, en mi caso, que no hablo de conciencia de clase, no habrá vínculos familiares, no habrá vínculos entre personas que hagan el mismo trabajo, no habrá vínculos entre personas que mantengan una misma creencia religiosa. Es decir, seremos un mercado, un simple agregado de consumidores desvinculados entre sí por cualquier lazo. Por lo tanto, no existirá ninguna forma de solidaridad. Pero es que, si nos damos cuenta, Nicola ha dicho cosas muy interesantes. Nos ha hablado de James Dean, nos ha hablado de John Reed, sí, pero ¿quiénes crearon Hollywood? 4 judíos que nacieron a 300 kilómetros en el centro de Europa entre sí. Dominan. ¿Por qué no, un ejemplo, ¿por qué no conseguimos ver una película de fuera de Hollywood en las grandes distribuidoras? Porque son todas de ellos. ¿Por qué odian a Mel Gibson? Porque Mel Gibson nos muestra el patriotismo, la lealtad a la comunidad, la lealtad a la familia, el amor a los hijos, el valor, la entrega por los demás, el compañerismo, el compromiso, que es exactamente lo contrario de lo que quieren.
Quieren idiotas como las de Femen con las tetas al aire diciendo estupideces. Eso es lo que quieren. Entonces, claro, por otro lado, ¿de dónde arranca toda esta crítica? Arranca en la escuela de Frankfurt. Y la escuela de Frankfurt, que emigró a Estados Unidos, se instaló en Berkeley, ¿qué es lo que hizo en los años 60? Aflorar esa porquería que llamaron la contracultura, que solamente sirvió para difundir todo lo que en este momento está desmovilizando a la gente y está consiguiendo destruir cualquier forma de resistencia y de vínculo. Por lo tanto, fíjate, Nicole y yo tenemos muchas cosas que probablemente si habláramos de hechos históricos discreparíamos, pero tenemos una cosa que a todas las personas de bien, amantes de la justicia, que actúan de buena fe, nos une, que es el reconocimiento de lo bello, lo bueno y lo justo. Y probablemente muchos televidentes tendrán más cultura que nosotros o más conocimiento, otros tendrán menos, pero todos nosotros reconocemos lo que está bien y lo que está mal. Te subes a tu auto, arrancas, funciona y se mueve. Te subes a tu auto, arrancas, no funciona y no se mueve. Y no sabes mecánica, pero sabes que está estropeado. Te ponen la comida quemada, no sabes cocinar, pero sabes que está mala, no te gusta. Entonces hay un reconocimiento implícito en todas las personas de bien en que esto no funciona, en que el mundo que nos prometieron después de las 2 guerras civiles europeas, las 2 guerras mundiales, que iba a ser un mundo de hermandad, de paz, amor, etcétera, es mentira. No existe nada de eso. Y, por supuesto, se han pervertido todas las realidades y se ha hecho a través del lenguaje, como nos dijo primero Gramsci y luego ya en tiempos modernos Ernesto Laclau en la construcción de la hegemonía y de la escuela del postsocialismo. Es decir, la realidad se construye a través del lenguaje. Si cambiamos el significado de las palabras, construimos una realidad diferente. Y aquí tenemos que en nombre de la paz bombardeamos Siria. En nombre de la libertad bombardeamos Vietnam. En nombre de la democracia cercamos a Venezuela o a Cuba o a Rusia o quien sea. En nombre de la justicia y del derecho, rompemos el tratado los acuerdos de Viena con Irán. Es decir, siempre lo digo, los libros que mejor describen nuestro tiempo son siempre los mismos. Fahrenheit 451, Rebelión en la Granja, Un mundo feliz y 1984 de Orwell. 4 libros básicos, aparte de Los amantes del fin del mundo, perdón que me haga publicidad, 4 libros básicos para entender en qué mundo vivimos más allá del análisis historicista de qué pasa con tal país o si Estados Unidos quiere o no quiere que se construya el gasoducto Nord Stream 2 en el Báltico. Es algo fundamental. Y luego hay una cuestión más que ha dicho Nicola, perdón, se me acaba de ir, la tenía en la cabeza, respecto de toda esta situación, se me ha ido, lo siento. Ahora que regrese, déjame ir con Nicola. Nicola, ya nos vamos, quizás sea la última pregunta, y quiero entrar al terreno ese escatológico que yo también te estaba preguntando, al terreno místico quizá, porque no alcanza el móvil, eso que dijo Francisco como abogado, como con esa visión, es que no nos alcanza el móvil. Bueno, ¿para qué quieren tanto poder y dinero? ¿Qué vas a hacer? Y tú dijiste, pueden vivir 400 millones de años con el mismo nivel de riqueza. ¿Qué quieren? Hay una idea de un Dios para todos que los va a regular. Hay una idea de ¿qué están buscando? Yo creo que están buscando la energía, pero la energía no del petróleo, sino la energía que tiene adentro el corazón humano, el cerebro. Hay algo más, a ver, no sé. Eso está muy bien definido y lo define un gran autor que podemos después en otra oportunidad analizarlo, ¿no? Pero este gran autor, Marx, lo voy a decir así, Marx dice, no es la conciencia la que determina el ser social, sino que es el ser social el que determina la conciencia, refiriéndose al rol que juega el hombre en la sociedad, en el lugar donde está parado él, en qué zapatos se coloca, va a determinar una forma de ser. Y esa forma de ser en estos multimillonarios es que siempre tienen a su alrededor aduladores, tienen a su alrededor súbditos, no colaboradores,
tienen a su alrededor gente que le está rindiendo pleitesía y ellos, sin darse cuenta, durante el trayecto de su existencia, van creyendo que tienen algo de dioses, se van sintiendo que son superiores psicológicamente al resto, que tienen capacidades que el resto no tiene. Y es ahí que muy bien apuntas tú, Roberto, y lo dijo bastante bien, y lo ha escrito muy bien Francisco, ellos se sienten como semidioses. O sea, no estás errado, y eso se explica muy bien. Yo quiero decirte, Francisco, que yo comparto el 100% de lo que tú has planteado filosóficamente, y comparto más aún el hecho que una persona de izquierda y una persona que no es de izquierda puedan compartir, conversar y dialogar como lo hacemos. Yo he aprendido de ti un montón en este rato y me encantaría recibir ese libro y poder seguir aprendiendo de ti. La diferencia que tenemos son, y quiero explicarla, por favor, Roberto, y que me dejes. Mira, hay una enorme cantidad de gente, enorme, en la izquierda, que lee 3 páginas de cualquier diario, de cualquier folleto, y se siente que es marxista, quiere ser ideólogo, formar su propio partido y dirigir la revolución. Y eso está lleno. Entonces, ¿qué ocurre? Que distorsionan y cuando se dan cuenta que van de tumbo en tumbo, empiezan para aglutinar gente a su alrededor, empiezan a adoptar causas que no son las que se establecen en las necesidades de un cambio estructural de la sociedad y se quedan cambiando cuestiones y adoptan causas que tú me entiendes perfectamente bien, pero que no las quiero describir. Adoptan causas que no le conducen a nada y que no son populares y que no le gustan a la gente. Entonces, la gente tiende a pensar que la izquierda es el elemento disgregador, disociador de la sociedad, destructor de los valores de la sociedad. Y ahí es donde está el grave error. La izquierda lo que busca es cambiar la infraestructura de la sociedad para que las condiciones de existencia de los humanos sean en igualdad y donde se pueda planificar la economía para que todos disfruten de los beneficios de la tierra y no unos pocos. El aspecto filosófico arriba es enriquecimiento de la cultura, todo. Si tú vas a Cuba, vas a ver el nivel cultural que tienen los cubanos, te vas de espalda. Si vas a la ex Unión Soviética, la cultura de la gente es fenómena. En Venezuela, anda a ver la cultura que tienen ahora. En fin, pero ¿a qué voy? Que yo comparto plenamente contigo lo que tú dices. No me cabe ninguna duda que tú eres un hombre de izquierda, pero que vas a... No, si yo sé que no, si tú lo manifiestas bien. Pero yo sé por lo que tú planteas de que tu filosofía apuntaría a una sociedad distinta y que coincidiría con la gente de izquierda. Lo que pasa es que las metodologías son tremendamente distintas, que yo te comprendo absolutamente bien y las comparto lo que tú planteas. Yo lo comparto. Si yo a mis compañeros le hago la crítica con respecto a ese tipo de cosas. Pero tú tienes, por ejemplo, otra izquierda en otros países donde es absolutamente distinto. Si tú vas a Corea, por ejemplo, es distinto. Vas a China, es absolutamente distinto. A Siria, que es un tipo de izquierda diferente a las otras, vas al país que tú quieras de ese estilo y tú te vas a dar cuenta que no caen en la estupidez, en la banalidad que hemos caído en Occidente. Porque Occidente, que pudo ser penetrado por esta ideología sionista, que lo destruye, lo carcome, lo disgrega desde adentro, ha permitido estas aberraciones porque está dentro de sus objetivos de convertir a los seres humanos en zombies. Por eso que te digo que yo estoy plenamente de acuerdo contigo, comparto muy bien lo que tú planteas y como digo, no te voy a perdonar que no me hagas llegar ese libro. Ahora no sé si está o no está para verlo a través de internet. No está en digital, pero por eso se ha editado en Amazon para que pueda llegar a toda América, porque de España era imposible la distribución. Se iba a editar solamente en Chile y al final tomé la decisión que se distribuya desde México a un precio europeo o que se distribuya desde Chile era muy caro y no firmé el contrato con el editor chileno. En Chile se han editado 2 libros míos, una crítica al movimiento libertario de izquierda de Ayn Rand y neoconservador de Leo Strauss, y se editó también
otro libro ahora mismo ya también hace años sobre Piketty. Y por eso decidí que se editase en Amazon para que cualquiera desde cualquier lugar de América pueda acceder a él. Y será un placer el que puedas leerlo y me encantará. Y si hay algún medio a través de Roberto de hacértelo llegar, te lo haré llegar. Por supuesto. Quiero decir algo, si me dejas, Roberto. Sí, venga. Mira, es tan importante lo que tú, porque yo capto perfectamente a dónde vas tú. Yo te puedo enviar, si me dejas después vía Roberto tus datos, yo te puedo enviar por correo el poder económico sionista en el mundo exactamente con sus cantidades, dónde están, quiénes son y cómo son y los entrelazamientos, todo eso. Te lo puedo mandar. Pero lo que te quiero decir es que hay una cuestión que es bien importante. Cuando tú recién mencionaste la idea del pueblo elegido, esa fue una invención. Esa fue una invención sionista. Todas. Porque, claro, todas. Pero cuando se habla del Israel de Dios en la Biblia, en el idioma arameo antiguo, se habla el Israel de Dios, es el creyente de Dios. No es un pueblo elegido por Dios. El Israel de Dios no era el pueblo que Dios decía, estos son míos, los otros no. Porque Dios no era particularista, no era exclusivista, no era segregacionista, ni era racista. ¿Te das cuenta? Los sionistas toman eso, el famoso Israel de Dios, lo transforman en pueblo elegido a través de toda esta narrativa antigua, ¿verdad? Y ellos caen también en la raza superior y todo esto. Son lo mismo. Y no sé si estás al tanto tú de la Habará, ¿no? De la alianza de los nazis con los sionistas. Bueno, todo ese elemento está publicado, en fin. Precisamente, Nicola, déjame interrumpirte ahí. Yo te estaba preguntando sobre esto porque esto que describen históricamente, y por cierto, gracias por reivindicar a Aristóteles, Platón y a los romanos, que no se esperaban cómo se les infiltró el sionismo, jamás, y que no lo verían. Yo te preguntaba, ¿y el Apocalipsis? Porque si en la mente de estos grandes banqueros existe la idea de que es necesario que aparezca el Redentor o que aparezca el Apocalipsis para que ellos se vayan ahora sí a la mejor vida, estamos muertos, porque entonces van a dedicar todos sus recursos para destruir, por ejemplo, la mezquita Al-Aqsa, construir el templo de Salomón, para decir, venga el Apocalipsis. Y digo, y como ellos hay muchos, porque están esperando el Apocalipsis. Esto es algo terrible, por eso te lo preguntaba, Nicola. ¿Tú has oído hablar del grupo Bilderberg? Pues del grupo el que quieras. Ese grupo Bilderberg plantea la necesidad de que 3.500 millones de seres humanos tienen que morir. O sea, estamos llegando a esa brutalidad. Nos están diciendo, tenemos que aprovechar los recursos de la tierra para alimentar a la población. No, están diciendo hay que eliminar a la población. O sea, es una monstruosidad. Y tú ves quiénes son el grupo Bilderberg, y son todos sionistas. Los que les gusta descansar el día sábado, como decía Francisco. Es que aquí en España hay que tener cuidado, Nicolás, porque tenemos el artículo 510 del Código Penal. Y España adoptó el año pasado la definición de antisemitismo de la ISRA y, según ellos, toda opinión que suscite hostilidad, fíjate, que suscite hostilidad. Hostilidad puede ser cruzarte con una persona por la escalera y decirle buenas tardes, ¿eh? Que suscite hostilidad es antisemitismo y, por tanto, delito. Claro. Cuidado. Entonces, yo procuro utilizar expresiones que se me entienda, pero... Yo te entendí clarito porque y en Europa aquí lo que está surgiendo ahora mismo es un movimiento entre las personas de izquierda, como el filósofo marxista Diego Fusaro, italiano de Turín, que están reivindicando la izquierda que defendía los derechos de los trabajadores frente a este movimiento rosa que defiende los derechos de las minorías. Porque a raíz de la caída del muro, pues parece ser que se han quedado sin discurso y nos encontramos con toda esta suerte de partidos que se dicen populistas y que en realidad lo que hacen es entrar en la dinámica que desde los centros de poder
se promueve. Por ejemplo, aquí en Europa, si uno ve los cursos de verano que cualquier profesor de escuela hace para reciclarse, ganar puntos, tener plazas y demás, verá que el 80% versan sobre lo que llaman ideología de género y no se cuidan. Aquí en España, por ejemplo, ya no se estudian las lenguas muertas, y cuando digo en España me refiero a Europa en general. El latín o el griego antiguo, no se estudia filosofía, la historia. Es posible leer un libro que diga, y entonces los musulmanes y las musulmanas, los romanos y las romanas, es decir, duplicas todas las palabras y te encuentras con un texto que tiene 400 páginas en lugar de 200 porque padecemos lo que Francia esta misma semana ha prohibido que entren en las escuelas, que es eso que llaman el lenguaje inclusivo, el todos, todas, todes. Es decir, una cosa que, como muy bien ha descrito Nicola, no deja de ser una tara mental. Bien, vamos a concluir. Francisco, tu conclusión, a partir del ejemplo, por ejemplo, de Detrás de la Razón, me entrevistó López Almejo, el doctor López Almejo, es un internacionalista educado y con doctorados y a nivel de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y me entrevistó y bueno, le censuraron su video en YouTube y él preguntó en YouTube y dice, es que el material es peligroso. Entonces él está sorprendido porque dice, resulta ser que entrevistarte, Roberto, es peligroso. Y desde ahí yo te pregunto, no solo para nosotros, ¿cómo los seres humanos, Francisco, podemos luchar contra esto? Bueno, el doctor López Almejo es peligroso también. Por lo tanto, eso explica que juntados los dos resultéis más que peligrosos, explosivos. De hecho, me prometió estar en la presentación del libro que queremos hacer aquí en el programa para la edición americana y no se lo perdonaré si no lo hace, aunque no sé yo si no lo van a dejar enseñar, porque estoy viendo que sois muy malas compañías desde el punto de vista de esta gente de YouTube, que no solo descansan los sábados, sino que viven en Israel, que también hay que decirlo. Con lo cual, evidentemente, mi conclusión, ¿cuál es? Pues que nos enfrentamos a dos planos de la realidad. Un plano de la realidad que es lo evidente, lo cotidiano, pero cuando alguien llega y te dice, no, es que habla del Club de Bilderberg, por ejemplo, como ha hecho Nicola, hombre, qué tontería, si ahí no mandan nadie. Es decir, se juntan 400 personas de las más poderosas del mundo, de todos los lugares, políticos, militares, economistas, financieros, gente que no ha tenido importancia en ningún sitio, como el señor Kissinger. Se juntan todos, están un fin de semana, las reuniones son secretas, seleccionan qué políticos invitan, presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o tal, porque también ellos van buscando el repuesto, allí deciden qué directrices va a seguir el mundo y no se nos da cuenta nadie. Pero si hablas de eso, eres conspiranoico. Yo creo que para decir la verdad lo que tenemos que hacer es ponernos un capirote con estrellas, como si fuéramos a especie de brujo, y entonces ya sí, igual tenemos excusa para que no nos censuren los vídeos. Pero el hablar de la realidad, el hablar del poder, de los auténticos poderes, por Dios, por Dios, por Dios, hablar de los Rothschild, por ejemplo, aquí en España, en Europa. Uno va a Europa y a cualquier europeo no hay más que hacerle una pregunta. Oye, ¿el euro quién lo emite? El Banco Central Europeo. ¿Y es un banco público? Sí, ¿no? Ya te lo preguntas, sí, ¿no? Ya, ¿y de qué estado depende? ¿Quién es el dueño? Y entonces no lo saben. Y automáticamente, cuando les empiezas a decir que el mayor accionista es el Banco de Inglaterra, que a su vez es una entidad privada, propiedad de los Rothschild, se quedan de a cuadros. Y lo mismo pasa, votamos al Parlamento Europeo. ¡Ah, qué bien! ¿Sabías que el Parlamento Europeo no puede hacer leyes ni normas? ¿Que solamente hace declaraciones? ¿Que quien hace las normas en Europa es la Comisión Europea y no la elige nadie? De repente te encuentras que nombran presidentes del gobierno. Draghi, de Goldman Sachs, y así sucesivamente. Entonces, en el momento en que tú cruzas una línea para denunciar el origen del verdadero poder, o eres un terrorista, o eres un antisemita, o eres un paranoico, o eres un conspiranoico. Muchísimas gracias, Elige cuál es lo que quieres ser, Roberto.
El del gorro, me encantó el del gorro. Ahora me van a ver vestido con lentejuelas, Shakira y todos el grupo de los 3 gorros. A ver, bueno, tu conclusión y nos vamos, Nicola, por favor. No, mi conclusión es un placer haber escuchado a Francisco, compartir con ustedes, he aprendido mucho en un ratito. Eso es lo que producen las comunicaciones, el diálogo entre las personas. Es eso, y es eso justamente lo que el sionismo quiere impedir, quiere conculcar, que es esta capacidad de la gente de aprender y ver. Entonces, quieren convertirnos en seres que miremos y no veamos nada. Entonces, esa es la realidad. Creo que la lucha contra el sionismo es una lucha de toda la humanidad. No contra el judío no es un ser humano que tiene derecho a practicar su religión en paz. Pero el sionismo, con ese elemento terrorífico, tétrico, tenebroso, es ese sionismo es que es una obligación de todo ser humano combatirlo para el beneficio de la especie humana. Nada más que eso, no hay ningún otro beneficio. Así que encantado de haberte conocido, Francisco, y gracias siempre, Roberto, por tu invitación. Abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, si estuvieran aquí los agarraría a abrazos y a besos, con todo respeto para sus mujeres, pero de verdad me sacan una lágrima y espero que a usted también le saquen la lágrima, una lágrima de emoción, de angustia, sobre todo también de ver cómo el mundo se desquebraja por estas élites. Gracias, hermano Francisco, gracias, hermano Nicola, abrazos siempre, gracias. Y a usted muchísimas gracias. Yo cierro con esta reflexión como siempre.